Hoy venimos a hablar sobre la reforma laboral que se radicó en Colombia en el Congreso de la República. Primeramente se hablaba de una protección al trabajo digno y decente, pero la reforma promueve las condiciones más justas para los trabajadores, como la estabilidad laboral, el respeto por el salario mínimo y la regularización adecuada de la reforma laboral. También se manejaron temas como la limitación de los contratos temporales, que busca el uso abusivo de contratos por prestación de servicios u otras formas de vinculación precaria, promoviendo contratos a término indefinido. Luego también se habló sobre la igualdad y la no discriminación, donde se fortalecen las medidas para evitar la discriminación por estas razones de género, edad, raza o discapacidad en el acceso y permanencia en el trabajo. También se habló de una mejora de condiciones de trabajo nocturno y dominical, ya que la reforma propone que el trabajo nocturno comience a las 6 p.m., actualmente empieza desde las 9, lo que implica una mayor remuneración y reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores. Por otro lado, también se habló de fortalecimientos de los sindicatos. Se amplía la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva y a la protección a líderes sindicales, con el fin de equilibrar la relación entre empleadores y empleados. También se habló de una ampliación a la licencia de paternidad, que aumenta progresivamente el número de días de la licencia de paternidad, reconociendo la responsabilidad en el cuidado de los niños. También se habló sobre una estabilidad laboral reforzada que busca proteger de forma más efectiva a las personas en condiciones de vulnerabilidad por salud, embarazo, discapacidad, entre otros, evitando despidos injustificados. Enfoque también a los jóvenes y mujeres. También se planteaban incentivos para fomentar la contratación de jóvenes sin experiencia y mujeres, disminuyendo las brechas al acceso al empleo. Aquí se le ha hecho pues un breve reconteo de todo lo que se planteó en esta reforma laboral. Estos son los puntos, pues para mí, los más positivos, ya que hay innovación dentro de este ámbito y así se pueden garantizar los derechos de los trabajadores y llevar a cabo todas las actividades sin perjuicios a ellos. Uno de los aspectos importantes que se tratan en esta reforma tiene que ver con los recargos en los días festivos y en los días dominicales, el cual se va a incrementar de manera progresiva hasta alcanzar el 100%. Vale aclarar que actualmente este recargo consta del 75%, lo cual a mi parecer significaría una compensación un poco más justa para aquellas personas que ejercen labores en días que tradicionalmente no son considerados días hábiles o días laborales. Otro punto importante que se trata en esta reforma tiene que ver con el contrato de aprendizaje, el cual se menciona no debe exceder los 36 meses ni la remuneración puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente, lo cual significaría, bajo mi percepción, un cambio drástico y progresivo para aquellos jóvenes aprendices que históricamente han tenido que luchar con aquella puesta en duda sobre su naturaleza de trabajador o su estatus de trabajador. Bajo esta misma línea están los pagos a los internos de medicina, que históricamente no han podido contar con la dicha de que aquel esfuerzo y conocimiento que ellos ponen en contribución de una clínica o de un hospital sea remunerado de manera correcta o de manera justa, lo cual también significa un impacto positivo para el sistema de salud del país, ya que si se desarrolla un sistema de salud que reconoce y valora a sus internos, se va a traducir en un servicio que presta una mayor y mejor calidad. Buenas noches, mi nombre es Pedro Ochoa y les voy a hablar sobre los aspectos por los cuales la reforma fue archivada. Tratándose de la importancia, que incluso los aspectos económicos fueron el
talón de Aquiles de esta reforma y una de las razones principales por las cuales esta fue archivada. ¿Qué piensa usted entonces al respecto de las circunstancias que tuvieron como consecuencia el archivo de esta reforma, las razones económicas que expresa la sociedad misma y el acumulador de empresas que hacen parte de nuestra nación? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta cuáles fueron esas preocupaciones, por así decirlo, de los diferentes sectores. Vamos primero sobre la preocupación por el impacto económico que la reforma va a generar. Bueno, se argumentó que la reforma podría aumentar los costos laborales, lo que afectaría negativamente la creación del empleo formal y especialmente para las microempresas que les queda muy difícil pagarle un salario legal a una persona. Por otro lado, el Banco de la República advirtió sobre la posible pérdida de cientos de miles de empleos si la reforma se aprobaba. Expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta reforma podría tener en la economía. Otro aspecto importante por el cual la reforma fue archivada es la falta de consenso. Hubo una falta de acuerdo entre los diferentes sectores involucrados, incluyendo el gobierno, las empresas y los trabajadores. Las discusiones con el Congreso estuvieron marcadas por la polarización y la falta de diálogo. Hubo críticas hacia la reforma porque se cuestionó la viabilidad técnica de algunas de las propuestas de la reforma, y algunos sectores argumentaron que la reforma podría generar incertidumbre jurídica y afectar la inversión. Hubo un debate importante en el Senado, en la séptima comisión, donde los opositores a la reforma pusieron su argumentación y sus críticas hacia los puntos de la reforma. Estas fueron las principales razones por las cuales la reforma laboral en Colombia fue archivada. La reforma laboral en Colombia, una iniciativa clave del gobierno de Gustavo Petro para transformar las relaciones laborales, especialmente en la creación de empleos formales y en las pequeñas y medianas empresas. El intenso debate de la Comisión Séptima del Senado evidenció estas preocupaciones, culminando las votaciones para archivar la reforma. A pesar de este problema, el gobierno ha expresado su intención de seguir impulsando las reformas laborales, aunque el camino sea incierto. Mi nombre es María José Ribón y como participante de este grupo, pues vengo a dar mi posición frente a los artículos 16 y 20 del título cuarto, el cual reestructura en el artículo 160 y 179. Este artículo, bueno, empezando con el 16, habla sobre la jornada diurna y nocturna, la cual propone que la jornada diurna conste desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. y la nocturna pues inicia de 6 p.m. a 6 a.m. del día siguiente. Actualmente la jornada nocturna inicia desde las 9 p.m., lo cual pues deja a los empresarios, los locales que tienen una vida nocturna como los restaurantes, pues que se extiendan un poco más. Yo doy mi posición desde una crítica pues a mi parecer neutra, porque también hay que tener en cuenta pues la posición de los empleadores, las cuales en Colombia es bastante difícil. Pero empecemos con mi posición a favor. Esto obviamente mejoraría la calidad de vida del trabajador, puesto a que ya se limitaría el empleador, por decirlo así, a no pagar horas extra, porque esta jornada se finaliza pues a las 9 p.m., pero finalizándola a las 6 de la noche, pues el empleador le queda mucho más difícil, complicado pagar como 3 horas extras más, y se limita pues en esto, o si aún así requiere, pues en el caso de los restaurantes, que es el ejemplo que se nos viene a pie ahora mismo, el empleado sería mayormente recompensado por su trabajo. Pero obviamente para el costo del empleador esto se le incrementa demasiado, y esto provocaría pues a uno como consumidor final que los precios suban.
Yéndonos con el artículo 20, que es la remuneración por trabajo dominical y festivo, esto propone que el recargo se haga sobre un 100% del salario ordinario. Si el domingo coincide con otro día de descanso, solo se paga un recargo. Se exceptúan las horas en jornadas especiales, que son las de 36 horas semanales, pero como las horas normales semanales son 42, pues esta aplicaría aquí. En favor, pues obviamente se le reconoce el descanso y el empleador tiene vida, además compartir con su familia. Esto incentiva a que optimicen sus jornadas laborales, ya que tienen pues mayor descanso, por decirlo así, o mayor remuneración, valoración a su trabajo dado pues en un día que es mundialmente reconocido como un día de descanso o un día familiar. En contra, pues de parte del empleador, pues obviamente nuevamente suben los costos, y si suben los costos, pues suben los precios, y a nosotros también como consumidores finales, pues a la final nos vendría afectando pues todos estos cambios, que para mí personalmente deben ser muy bien estudiados y no dados a la ligera. Está bien que queramos avanzar y queramos dar una mejor calidad de vida, pero tenemos que pensar en qué consecuencias a futuro traería esto pues para todos.